¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el contenido del programa relacionado al tejido sanguíneo, ¿sí? Ustedes saben que la sangre es un tejido conectivo y al igual que los demás tejidos conectivos está formada por células y un componente extracelular que en este caso supera en volumen al volumen de las células. El volumen total de sangre que circula en el adulto es son aproximadamente de 5 a 6 litros y representa un 7 a 8% del peso de todo el cuerpo. La sangre tiene numerosas funciones, solo por nombrar algunas: el transporte de sustancias desde y hacia las células, ¿sí? O sea, el oxígeno, el dióxido de carbono, sustancias nutritivas. También permite la distribución de hormonas y de otras sustancias reguladoras, como factores de crecimiento, por ejemplo. Coagulación y termorregulación, que es sumamente importante. Los factores que están presentes en la sangre permiten que frente a una herida se produzca un coágulo y de alguna manera se pueda controlar esa herida, ese daño en el vaso sanguíneo. Termorregulación: nosotros somos organismos que tenemos una temperatura corporal estable, independiente de la del ambiente. También, bueno, permite la regulación del pH y de los iones. Y algo muy importante que seguramente en bioquímica lo van a ver es que actúa como un buffer, ¿sí? Sobre todo en lo relacionado a la homeostasis, o sea, el mantenimiento del medio interno del cuerpo. Sirve para el transporte de células y de agentes humorales del sistema inmune. Ustedes hemos visto en la clase pasada, cuando hablamos de tejido conectivo, cuando hablamos de las células de tejido conectivo, algunas de esas células se trasladaban, o sea, la mayoría se sintetizaban en la médula y se trasladaban por sangre a los diferentes tejidos. Entonces acá estamos viendo también la importancia de la sangre para permitir ese transporte. Si ustedes se fijan, cuando tomamos una muestra de sangre, esa sangre es una sangre entera, o sea, está completa, sangre periférica. La centrifugamos. En teoría las centrífugas que suelen usarse son de capilares. Ustedes están viendo acá el rotor de una centrífuga, en donde tienen los capilares que están con sangre. Esto gira a una determinada velocidad, una velocidad que permita la sedimentación y que evite el daño, la ruptura de las células. Entonces, lo que hacemos con la centrifugación es aumentar la velocidad de sedimentación, ¿sí? Y cuando hacemos esto, logramos separar a la sangre en dos fases. ¿Sí? Lo ven acá, un color más oscuro y una fase con un color más claro. La centrifugación lo que hace es acelerar el proceso. Si nosotros esta sangre la dejamos reposar, con el tiempo se van a lograr separar estas dos fases, ¿sí? Porque es un fluido, pero no es una solución, sino que tiene en suspensión determinadas células, determinados componentes que le dan ese aspecto homogéneo a la sangre, pero en realidad no es una solución. Entonces, si nosotros tomamos esa muestra de sangre y la centrifugamos, vamos a poder separar a la sangre en estas fracciones que son muy importantes. La parte más inferior, la parte que sedimenta más rápido, está constituida principalmente por las células y el grupo, bueno, las células características de la sangre que le dan el color característico, que son los eritrocitos, ¿sí? Los eritrocitos, que más o menos ocupan un 44% del total de la sangre. O sea que si nosotros acá tenemos una escala, ponemos una regla de 1 a 100, 44% más o menos estaría ocupado por esta población celular. Después tenemos, por supuesto, y eso es lo que se denomina el hematocrito, ¿sí? El hematocrito es referir ese porcentaje de eritrocitos con respecto al volumen total de sangre analizada. Y ese hematocrito, vamos a ver después, que va a cambiar los valores normales. El rango de valores normales es diferente de mujeres al de varones, ¿sí? Después también tenemos esta porción, que es la mayoritaria y es de un color más claro, que se conoce como plasma, ¿sí? Ocupa el 55% del volumen total, y el plasma está formado en un 92% de su peso por agua, ¿sí? Un 7% de proteínas muy importantes como la albúmina, las globulinas, fibrinógenos, proteínas regulatorias, ¿bien?
Y además tiene otros solutos que ocupan aproximadamente el 1%, ¿sí? En peso, que tiene que ver con nutrientes, iones, o sea, electrolitos, gases, productos de desecho. Y entre estas dos porciones, que serían como las más representativas en la sangre, en el medio se va a formar una pequeña capa blancuzca, ¿sí? De células que tienen que ver con principalmente los linfocitos, los leucocitos, o sea, las células blancas, así como los glóbulos rojos son la línea roja de la sangre. Los leucocitos, leuco sería de blancos, ¿sí? Más bien incoloros, en donde, bueno, vamos a ver en detalle más adelante cuáles son, pero también vamos a tener a las plaquetas en esta pequeña capa. Esto sucede cuando la sangre presenta un anticoagulante. Bien, entonces el plasma, que es esta porción que veíamos, la que está por arriba, el plasma es la que le permite, le da la fluidez a la sangre. Está compuesto, como les decía, por un 90% de agua. Sirve como solvente para una gran variedad de solutos. Pensemos en solutos sólidos y pensemos también en los gases. Tiene más o menos un 7% de proteínas, representadas por estas, que son las más comunes, y un 2%, un 1 o 2% de solutos, en donde también hay proteínas más pequeñas, donde hay gases, iones, sustancias nutritivas y material de desecho. Entre las proteínas más importantes hemos mencionado las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno. Estas proteínas son muy importantes porque determinan de alguna manera la presión coloidosmótica, que yo les mencioné en la clase pasada. Esta presión coloidosmótica permite mantener la proporción correcta del volumen sanguíneo con respecto al volumen del líquido tisular. Cuando se pierde albúmina, si hay alguna patología, que por ejemplo el riñón anda mal y se pierde en orina, o pasa a los tejidos porque hay un daño en los capilares, baja esta presión coloidosmótica y eso produce una acumulación de líquido tisular, o sea, de líquido que está por fuera de las células en los tejidos, y eso lleva a la producción de edemas, ¿sí? Hay un proceso de acumulación, de retención de líquido, de acumulación de líquido en los tejidos. Entonces, esa es la importancia de esa presión coloidosmótica. Va a permitir que el líquido no se acumule en los tejidos. ¿Por qué pasa esto? Por supuesto, porque cuando se da el intercambio de la sangre con los tejidos, parte de los componentes de la sangre salen de los capilares y se introducen en toda la parte intercelular de los tejidos. Bueno, ahí se produce el intercambio, las células toman lo que necesitan y eliminan las sustancias de desechos, y ese líquido que ha salido de los vasos sanguíneos tiene que volver al torrente sanguíneo, si no se estaría acumulando y produciría continuamente edemas. Cuando hay una falla en esa presión que permite ese retorno de ese líquido que ha pasado al tejido volver a la sangre, se acumula y es perjudicial. Bien, vamos a ver que de las proteínas, les decía que la albúmina es la más abundante, es una proteína muy pequeña, se sintetiza en el hígado y establece el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido intersticial. Es una de las proteínas más importantes que participa en la generación de esta presión coloidosmótica. Además, transporta hormonas, metabolitos y fármacos. ¿Sí? Es muy común que determinadas moléculas, para poder transportarse en la sangre, se unan, por ejemplo, a la albúmina. Por eso también es importante, cuando uno toma un medicamento, saber si lo tiene que hacer en ayuno o no. ¿Sí? Porque bueno, la sangre transporta otras cosas. No es lo mismo una sangre de una persona en ayuno que una persona que haya consumido algo y que pueda estar después obstaculizando el metabolismo, la metabolización de ese fármaco. Bien, las otras proteínas que están presentes en el plasma también son las globulinas. Las globulinas tenemos las que están relacionadas al sistema inmune y otras que no están relacionadas al sistema inmune. Las del sistema inmune son las gamma globulinas, y que son secretadas por los plasmocitos, las células que hemos visto en la clase pasada. Las no inmunes, tenemos las alfa y las beta globulinas, también son secretadas por el hígado y transportan distintos elementos, como por ejemplo cobre, hierro y hemoglobina, por mencionarles algunos. Y el fibrinógeno es, así como la albúmina la más pequeña, el fibrinógeno la más grande. Se sintetiza también en el hígado y participa principalmente en la coagulación cuando se transforma en fibrina y permite la formación
del coágulo, ¿sí? Entonces, todo eso está presente dentro de las proteínas, o sea, son las más importantes de las proteínas del plasma. Yo les decía que cuando tiene un anticoagulante, nosotros centrifugamos la sangre y podemos separar esa fase. Ahora bien, si nosotros, ¿sí?, que son estas que están acá, el plasma que contiene el fibrinógeno, la capa de leucocitos y de plaquetas y los glóbulos rojos. ¿Qué pasa si nosotros, bueno, como anticoagulante usamos heparina, el ETA, el citrato de sodio? El citrato y el ETA secuestran iones de calcio, ¿sí? Los iones de calcio son fundamentales en el cuerpo humano porque intervienen sobre todo en las uniones celulares, intervienen en distintos procesos incluso de señalización de las células. La heparina, por ejemplo, que es otro anticoagulante, desactiva los factores de coagulación. Pero bueno, lo importante de todo esto es que tanto el citrato, el EDTA o el ETA y la heparina son anticoagulantes, o sea que evitan la formación del coágulo. Bien, entonces el fibrinógeno, que hemos mencionado hace rato como proteína del plasma, sigue siendo fibrinógeno y se mantiene en el plasma. Cuando nosotros dejamos reposar a 37 grados, que es la temperatura corporal, una muestra de sangre, pero sin anticoagulante, ¿qué va a pasar? El fibrinógeno se va a activar y va a pasar a ser fibrina, y esa fibrina va a formar un coágulo que principalmente va a tener, o sea, la fibrina, y va a atrapar a los glóbulos rojos. Entonces el aspecto ya del tubo va a ser este, donde va a haber un líquido amarillento, un líquido claro y un coágulo. Acá este líquido amarillento se conoce con el nombre de suero, y la diferencia principal con el plasma es que el suero no tiene fibrinógeno. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno ha pasado a fibrina y ha formado el coágulo. Eso es muy importante que ustedes tengan claro, porque no es lo mismo para determinadas pruebas diagnósticas usar plasma o usar suero. Además, para que ustedes también tengan claro, cuando uno se refiere a plasma y cuando se refiere a suero, cuáles son las diferencias. Bueno, desde el punto de vista de la citología o de la histología, tratando de un tejido sanguíneo, para poder observar las muestras al microscopio óptico, la verdad que el procedimiento es bastante sencillo y no necesitan de las etapas que nosotros habíamos visto previas cuando trabajábamos con un tejido, donde había que, por supuesto, fijar, había que incluir para hacer un corte, hacer el corte y después teñir. Acá lo que se hace es tomar una pequeña muestra, o sea, la preparación clásica que permite visualizar la sangre, es a través de un extendido frotis sanguíneo, ¿sí? Se coloca una pequeña gota en un portaobjeto y luego se hace de pasar, se toma esa gota por el borde de otro portaobjeto y por un movimiento rápido se logra extender, por eso es un extendido, extender esa gota para lograr una monocapa. La fijación se suele hacer al aire, o sea que al ser una capa tan finita se fija al aire, o por calor, flameando la llama, ¿sí? Son distintas metodologías, generalmente se fijan directamente al aire. Entonces, después de fijar esa muestra, se la tiñe. Bien, vamos a ver un pequeño video, ¿sí?, justamente de un frotis sanguíneo. Una de las formas en que se hace el frotis sanguíneo, no es la única, ¿sí? Si ustedes se fijan, se toma una muestra, se ubica en un porta, se toma otro porta limpio y se toca y se extiende. Bien, algo a resaltar. En este video veíamos recién que la persona que está haciendo el frotis no tiene guantes. Estamos trabajando con una muestra biológica, ¿sí? Entonces es importante usar guantes. Posiblemente esta persona estaba trabajando con su propia sangre, pero por cuestión de bioseguridad, ustedes al manipular sangre tienen que hacerlo con guantes. Entonces, una vez que se ha hecho ese extendido, se ha fijado, como les decía, por secado, por flameado en un mechero, ¿sí?, se coloca los portas sobre unas barritas, puede ser sobre la misma bacha de la mesada o acá, como ven, en una placa de Petri grande, y se le agrega arriba la solución de tinción. Entonces, eso se deja de acuerdo al protocolo que uno establece, se deja el tiempo necesario, que el colorante actúe, se tiñen las muestras, se lava muy bien, ¿sí?, para eliminar el exceso de colorante, para eliminar el colorante que no se ha unido,
y eso después se lleva al microscopio óptico, se agrega, se lo puede mirar así directamente a bajo aumento, o se le puede poner un cubre y mirarlo a mayor aumento. Pero se pueden hacer esas observaciones directas. Entonces, ¿qué esperamos ver? Y por supuesto, en su mayoría vamos a ver eritrocitos. Y después otras células que sí se han teñido con este colorante y lo vamos a, que en detalle lo vamos a ver más adelante. La tinción que generalmente se usa es una tinción de Wright, ¿sí? O Wright, ¿sí? Que permite identificar cada uno de los elementos formes, se llaman, que son los elementos celulares, incluso, bueno, plaquetas que no son células, pero son elementos formes que están en el frotis sanguíneo. Otra de las técnicas que se usan es la May-Grunwald-Giemsa, que en definitiva, tanto la Wright como la de May-Grunwald-Giemsa son técnicas modificadas de una técnica que se conoce de Romanovsky, en donde los colorantes ácidos tienen una afinidad selectiva por componentes básicos celulares y los componentes ácidos atraen a los colorantes básicos. Acá el colorante que se suele usar como colorante básico característico es el azul de metileno, que tiene estructuras ácidas, por supuesto al ser básico, estructuras ácidas en color azul, en tonalidades que van del azul al púrpura. Y la eosina, entonces, es el colorante ácido que tiene las estructuras básicas, sobre todo en las tonalidades del rojo y del rosa. Cuando se combinan el azul de metileno y la eosina, aquellos compuestos donde tienen estos dos colorantes, donde han fijado estos dos colorantes, se obtiene como una coloración lila. Entonces ustedes van a tener una gama de colores que le va a permitir distinguir las distintas células que están presentes en el frotis sanguíneo. Vamos a hablar de los eritrocitos, o glóbulos rojos, o hematíes, como también les llaman. Son productos celulares anucleados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Son células que han perdido en su diferenciación, han perdido el núcleo y se han llenado o han producido gran cantidad de hemoglobina porque su función es servir para el transporte de gases, ¿sí? Tiene una forma característica, al perder el núcleo, ¿sí? Tienen como una forma bicóncava, entonces es como elevado a los bordes y hundida en la parte central. Eso es producto, por supuesto, de la ausencia del núcleo, pero además esa estructura lo que permite es aumentar la superficie de intercambio gaseoso. Como su tamaño es bastante constante, además es importante decirlo, en los tejidos fijados se suelen usar como referencias de tamaño. Entonces se usan el tamaño de los eritrocitos para poder establecer el tamaño de los otros elementos que estamos viendo en el tejido o en el frotis. Esto se conoce como regla del histólogo, ¿sí? Como les decía, son discos bicóncavos que aproximadamente tienen 8 micras, 7,5 a 8 micras de diámetro. Si ustedes se fijan, la parte más delgada tiene más o menos 0,75 micras y la parte más gruesa 2,6 micras, ¿sí? Entonces, esa estructura, a pesar de que da la sensación de ser una estructura rígida, es bastante flexible y es importante que así sea para poder adaptarse a los capilares y no romperse. Hay determinadas enfermedades en donde la estructura del eritrocito no es la normal, los componentes moleculares no, si hay proteínas que están mutadas, que hacen a la estructura del eritrocito, ese eritrocito no tiene la flexibilidad de un eritrocito normal, entonces cuando tiene que pasar por los capilares se rompe y es eliminado, y eso produce anemias, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en genética, pero son no digo frecuentes, pero sí hay muchos casos. La vida media, al ser una célula que ya está completamente diferenciada y carece de núcleo, no se puede dividir, por supuesto, y tiene una vida media más o menos de 120 días. Luego esos eritrocitos son fagocitados por los macrófagos, ¿sí? En el vaso, y esos macrófagos lo que hacen es tomar el hierro, reciclarlo de alguna manera, y también son eliminados en el hígado, o sea, en el vaso y en el hígado, donde se hace como una limpieza de la sangre para eliminar los eritrocitos que están muertos. Cuando hablamos de reticulocitos, tienen que ver con formas inmaduras de los glóbulos rojos. Como les decía, la cantidad que hay en el hematocrito, que es lo que se define cuando hacemos la centrifugación y medimos el volumen ocupado por los glóbulos rojos, es diferente en mujeres y en hombres. En mujeres lo normal es de 4 a 5,4 millones por milímetros cúbicos de sangre, y en hombres es un poquito más elevado, de 4,6 a 6 millones por milímetros cúbicos
cuadrado dicho, no, son milímetros cúbicos, ¿sí? Estamos hablando de volumen de sangre. Entonces, esas diferencias son importantes a tener en cuenta cuando se hace también el análisis, la interpretación de los resultados de un análisis de sangre. Ustedes fíjense, como les decía, son muy flexibles. Las proteínas periféricas como la espectrina, que la están viendo acá, ¿sí? La espectrina y la anquirina, esta es otra, la que está acá en color verde, forman como una red en la cara interna de la membrana del glóbulo rojo, ¿sí? Esto sería la parte externa y esta sería la parte interna del glóbulo rojo. Bueno, lo están viendo acá, ¿sí? Esta parte que está por debajo es externa y lo que está por arriba es interna. Acá hemos hecho un cortecito en este esquema y estamos ampliándolo acá. Entonces, esta red está anclada a la membrana por varios complejos proteicos, como lo ven aquí, ¿sí? Todas estas estructuras que están viendo acá forman parte de la membrana del eritrocito y es importante que estén porque le permiten mantener la forma y a su vez que esa célula sea flexible. Acá estamos viendo, por ejemplo, un capilar en el microscopio electrónico, ¿sí?, de transmisión con 12.000 de aumento, en donde vemos el endotelio. Acá está la célula endotelial, ¿sí?, y el eritrocito cómo se acomoda y está un poco obliterado para poder entrar en ese capilar, para que tengan una idea de la importancia que tiene que ese eritrocito sea flexible para que pueda acomodarse en el capilar. Vamos a pasar al otro gran grupo de células que están en la sangre, que estaban en esa capita, ¿se acuerdan?, entre el plasma y los glóbulos rojos, que son los leucocitos, o glóbulos blancos como se los conoce. Son incoloros, están en menor cantidad por supuesto que los eritrocitos, más o menos de 6.500 a 10.000 por milímetros cúbicos. Hace rato hablábamos, a los glóbulos rojos hablábamos de millones, por eso en un frotis la mayoría de las células que vemos son glóbulos rojos, están en menor cantidad, son esféricos cuando están suspendidos en sangre, ¿sí?, cuando están circulando en sangre, se producen en la médula ósea o en los tejidos linfoideos y están vinculados principalmente a funciones de defensa del cuerpo, ¿sí?, protegen al organismo de infecciones. Y la permanencia en la sangre es temporal y su vida media también es acotada y varía, ¿sí? En algunos son de semanas, de días, semanas y otros de años. Vamos a ver que hay células dentro de los leucocitos, particularmente los linfocitos, que pueden durar varios años, ¿sí? Y eso está relacionado sobre todo a la generación de una inmunidad en el cuerpo, una memoria. Bien. Se clasifican, para hacerlo de una manera simple, en dos grandes grupos: los granulocitos y los agranulocitos. Granulocitos porque son células que tienen gránulos, y agranulocitos, A es sin gránulos. Pero acá hay que tener cuidado de no confundirnos. Todos los leucocitos, los glóbulos blancos, tienen gránulos. Cuando nos referimos a agranulocitos es porque le falta determinados gránulos, que ahora lo vamos a ver. Entonces, todos tienen gránulos. ¿Qué tipo de gránulos encontramos en los glóbulos blancos? Tenemos unos gránulos azurófilos, que son conocidos como gránulos primarios, unos gránulos terciarios y unos gránulos específicos que son los secundarios. Entonces, en definitiva, tenemos gránulos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios están prácticamente en todos los leucocitos. Se los conoce como azurófilos, son grandes y poco abundantes y están principalmente en lisosomas, o representados por los lisosomas que tienen hidrolasas ácidas, ¿sí? Después tenemos los gránulos terciarios, que están en algunos y en otros no, y después están los secundarios, que son los específicos y son los que nos permiten decir y clasificarlos como granulocitos. Entonces, los agranulocitos son los que no tienen estos gránulos específicos. Espero que se entienda. Bien, pero todos en definitiva tienen gránulos, solo que para clasificarlos al microscopio óptico, cuando lo miramos, decimos que no tienen gránulos específicos, entonces son agranulocitos. Sí tienen azurófilos, pero no los específicos. Estos específicos son más pequeños y son más abundantes que los primarios, y además tienen enzimas y tienen otros componentes como activadores del complemento y bueno, las lisosimas que tienen propiedades bactericidas, ¿sí? O sea, siguen teniendo propiedades o funciones de defensa. Vamos a ver entonces, de nuevo, como para que quede claro, esta clasificación: agranulocitos y granulocitos.
Los agranulocitos no tienen estos gránulos específicos. ¿Y quiénes representan los agranulocitos? Son dos, los monocitos y los linfocitos. ¿Sí? Esto que ven acá es el núcleo. Entonces, estos son los agranulocitos. Los granulocitos están representados por los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Ustedes ven el citoplasma, tiene coloraciones distintas y además su núcleo también tiene formas diferentes. Esas dos características permiten diferenciarlos en un brote sanguíneo. Y estos también tienen características. Ustedes, si se fijan, ninguna de estas células son iguales. Esta se puede parecer a esta, pero no es exactamente igual, ¿sí? Además hay una relación de tamaño. Bueno, en el caso de los neutrófilos y los basófilos y los eosinófilos, también mirando los gránulos y mirando la forma del núcleo nos permite distinguirlos. Vamos a ver la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria sería la cantidad de leucocitos que tiene una muestra de sangre por milímetro cúbico. Bien, o sea, tenemos una fórmula absoluta en donde están expresados el número de estas células por milímetros cúbicos y una fórmula relativa en donde están expresados en porcentaje. Si ustedes se fijan, vamos de los más abundantes a los menos abundantes. Por supuesto que esto es en un estado normal. Va a haber estado de determinadas patologías en donde algunos de ellos se van a ver aumentados. Sobre todo, por ejemplo, los eosinófilos. Los eosinófilos están asociados a procesos de parasitosis. Entonces, si hay una parasitosis, por eso sirve esta fórmula leucocitaria, porque estos son los rangos esperados en condiciones normales. Si hay una alteración, uno tiene que sospechar que algo está funcionando mal. Los linfocitos también. Si hay un aumento de linfocitos, por ejemplo, puede ser causado por una leucemia, no siempre. O, a ver, en términos generales, hay una infección. Si aumentan los linfocitos, generalmente los glóbulos blancos aumentan por una infección. Bien, eso es en términos generales. Pero si vamos a los linfocitos, puede ser que estén aumentadas por una cuestión, un proceso de leucemia, una patología, ¿sí? A ver, estoy hablando en términos generales, ¿sí? Es algo que puede pasar, pero no es el único motivo por el que los linfocitos estén aumentados, solo a modo de ejemplo. Entonces, cuando el total esperado es esto, de 6.500 a 10.000 células de glóbulos blancos por milímetros cúbicos. Cuando el valor total es menor a ese, se habla de una leucopenia. Y cuando es mayor, se habla de una leucocitosis. Bien, acá tienen como para ubicarse, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un neutrófilo, tenemos un eosinófilo. ¿Ven que son muy diferentes? Acá tenemos otro neutrófilo, acá tenemos un linfocito, estos son glóbulos rojos. Son distinguibles, por supuesto, bueno, hay que tener un entrenamiento, pero no es tan difícil lograr ese entrenamiento. Sí es importante que ustedes conozcan esto, cuáles son los más abundantes, cuáles son los menos abundantes, y ahora vamos a empezar a ver cada una de estas células, ¿sí? Entonces, tenemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Podrían buscar una regla memotécnica para acordarse de ello. Y más o menos, aunque no se acuerden los números en la fórmula absoluta, pero sí tener más o menos una idea de la fórmula relativa. Las células del tejido conectivo. A ver, nosotros hemos hablado ya de las células del tejido conectivo y hemos dicho que se originan, salvo los fibroblastos, la mayoría se originan en la sangre, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso de cuáles son las células. ¿Se acuerdan que las habíamos clasificado en fijas y en libres, o residentes y transitorias? Hemos descrito las residentes, y de las transitorias, ¿se acuerdan que habíamos descrito los plasmocitos? Y habíamos dejado el resto, porque yo les dije que el resto lo íbamos a ver en la sangre. Que ustedes sí las tienen que saber, o sea, cuando hablen de tejido conectivo, tienen que saber que estas células son transitorias en cualquier tejido conectivo, ¿sí? Pero tienen que saber muy bien su descripción, porque la vamos a ver ahora en sangre, ¿sí? Entonces ahora a tejido conectivo le suman esto que vamos a ver, como para completar la descripción de cada una de estas células que ya hemos visto en la clase anterior. Los neutrófilos, hemos dicho que son los más abundantes y se los conoce también como polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque su núcleo es lobulado y toma distintas formas. Solamente en el caso de los inmaduros se dice que tiene un núcleo encallado. ¿Por qué? Encallado es el bastón del pastor, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, pero el callado es como un bastón que tiene una forma curva. Entonces, cuando la célula que da lugar a los neutrófilos está en un estadio inmaduro, o sea, todavía no es neutrófilo, se dice que tiene núcleos encallados. Eso permite diferenciarlas, y eso nos puede dar una pauta a nosotros de algún proceso patológico también.
por qué los neutrófilos están llegando a la sangre en un estadio inmaduro, por qué hay tantos. Entonces, si ustedes miran un análisis bioquímico, posiblemente diga que han hecho un conteo de células en callado y le dan un número, porque las células en callado está hablando del estadio indiferenciado. Bien, pero bueno, el neutrófilo, como les decía, es polimorfo nuclear porque su núcleo toma diversas formas, tiene muchos lóbulos, ¿sí? De 2 a 5, y tienen gránulos específicos, por supuesto, y también azurófilos. Entonces, por eso son granulocitos. Al tener los específicos, son granulocitos. Vamos a ver que miden de 10 a 14 micras y, como les decía, son los más abundantes. Los específicos, ¿qué suelen tener? Enzimas para defensa, material para recomponer membranas, son muy importantes porque frente a un daño del tejido pueden contribuir con material que permita reconstituir la membrana plasmática y sobre todo que tienen antioxidantes. A ver, acá hay algo muy importante, no forman nuevos gránulos. Una vez que ellos liberan sus gránulos, mueren por apoptosis, ¿sí? Y son fagocitados por los macrófagos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso también hablábamos hace rato que tienen una vida media acotada, los leucocitos en general. Bien, vamos a ver qué pasa. Ustedes están viendo acá, hay una señal, un macrófago está activado, ¿sí? Está dando señales, está cerca de un capilar. En ese capilar justo van pasando, bueno, lo que va a hacer esa liberación de citoquina por parte del macrófago, ¿sí? Le da señales a la célula endotelial que está más cerquita del macrófago, por eso los macrófagos decíamos también que están cerca de los capilares. Entonces le van a dar señales para que estos capilares, las células endoteliales, empiecen a expresar en su superficie, por ejemplo, unas selectinas. Entonces esas selectinas lo que van a hacer es, cuando pase un neutrófilo, ligarlos y decirle, esperen, no sigan transitando, necesitamos, acá hay algo que el macrófago nos está avisando, necesitamos que ustedes salgan de la sangre e invadan el tejido. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Justamente cuando reconocen estas señales, ese neutrófilo sabe que ahí tiene que salir de la sangre y entrar al espacio intersticial, ¿sí? Eso va a permitir de alguna manera, por supuesto, que se produzca un proceso inflamatorio. Bien, entonces ese neutrófilo se vuelve móvil. Ven que acá estaba circulando porque, bueno, el mismo fluido lo llevaba, pero acá adquiere características móviles, emite pseudópodos, o sea, estos falsos pies que son extensiones del citoplasma, y también empiezan, bueno, a ser atraídos por otros factores que, bueno, permiten lo que se conoce como diapédesis, que es esto, el trasvaso, la salida del capilar y moverse hacia el tejido. Esa migración transendotelial rápida del neutrófilo está facilitada, por supuesto, por la célula, por el núcleo ese segmentado que tiene el neutrófilo, porque fíjense que para pasar por esta estructura, esta abertura, el núcleo como que se comprime, pero lo puede hacer porque ese núcleo está lobulado. Si fuera un núcleo entero, sólido, haría muy difícil ese proceso. Entonces, otra vez la estructura-función. El núcleo segmentado en lóbulo permite que ese neutrófilo pueda pasar con facilidad y extravasar la pared sanguínea, ¿sí? Bueno, a su vez también los neutrófilos presentan anticuerpos. Como les decía, en realidad el neutrófilo no es que tenga los anticuerpos, tiene receptores para anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos que se han unido a antígenos son reconocidos por otra parte de la molécula, por esos receptores de los neutrófilos, y estos neutrófilos lo que hacen es justamente, como son células que fagocitan, engloban ese antígeno y producen justamente la incorporación, la fagocitosis de ese antígeno, y ese antígeno es digerido y de esa manera se neutraliza, se elimina esta molécula que puede ser, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? O puede ser alguna partícula extraña. Los eosinófilos, si ustedes se fijan, presentan un núcleo, en general tienen el mismo tamaño que los neutrófilos, ¿sí? O sea que por tamaño no lo podemos diferenciar muy bien. Pero sí, el núcleo, en vez de tener varios lóbulos, tiene solamente 2 lóbulos. Y tienen esta estructura como 2 orejitas, ¿sí? Tipo el ratón
el ratón Mickey, ¿sí? Entonces, ese eosinófilo presentan esos dos núcleos que están unidos por una fina hebra de heterocromatina, ¿sí? Los gránulos, como ustedes ven, como está clasificado dentro de los granulocitos, los gránulos contienen compuestos que son citotóxicos, o sea, van a ser usados para matar a células extrañas, ¿bien? O sea, tienen los azurófilos, pero tienen gránulos específicos y por eso lo ubicamos dentro de los granulocitos. Tienen componentes que son muy específicos de los eosinófilos, como por ejemplo la proteína básica principal, la proteína catiónica del eosinófilo, la peroxidasa del eosinófilo y la neurotoxina del eosinófilo. Esto para que se den una idea de lo específico que son estos gránulos propios de los eosinófilos. Entonces se los permite distinguir, acá están por ejemplo los gránulos, se los permite distinguir de una manera muy fácil por el núcleo bilobulado y por la presencia de esos gránulos que son específicos. Son muy frecuentes, como les mencionaba también antes, en presencia de parásitos, ¿sí? En infecciones crónicas y en reacciones de alergia. Entonces, cuando encuentran, a ver, ¿por qué son importantes para combatir las parasitosis? Porque digamos, cuando encuentran un parásito que está cubierto por alguna inmunoglobulina, ya sea una inmunoglobulina E o una inmunoglobulina G, ¿sí? Que han sido reconocidos por esos anticuerpos, cuando ese parásito está rodeado por esas inmunoglobulinas, los receptores de la superficie que tienen los eosinófilos, lo que hacen es unirse a esas inmunoglobulinas que están rodeando el parásito y liberan los compuestos citotóxicos, y eso hace que ese parásito sea eliminado. Acá están viendo, por ejemplo, en esta microfotografía el electrónico con 20.000 de aumento, las mitocondrias. Miren qué linda que se ve. Acá hay una mitocondria. Estos son los gránulos específicos y este es el núcleo. Bien, entonces son muy importantes porque tienen esa función de defensa. Los basófilos, ¿sí? Son raros. La verdad que para encontrar un solo basófilo hay que mirar muchos leucocitos, ¿sí? Varios cientos de leucocitos, varios centenares de leucocitos. Tienen un tamaño aproximado al del neutrófilo también, o sea que por cuestión de tamaño es muy parecido. El nombre de basófilo se debe a que los gránulos más grandes y abundantes se tiñen justamente con un colorante básico, por eso son basófilos, tienen afinidad por los colorantes básicos y generalmente tapan al núcleo. Entonces lo ven acá, ¿sí? Tienen un núcleo, pero están cubiertos de estos gránulos específicos, por eso son granulocitos, que terminan cubriendo prácticamente todo el citoplasma, tapando el núcleo. Estos gránulos además tienen metacromacia. ¿Se acuerdan la metacromacia? Bueno, vamos a ver por qué tienen metacromacia. Ustedes seguramente ya estarán sabiendo por qué. Porque tienen heparina. Nosotros hemos hablado que las heparinas justamente son macromoléculas muy grandes en donde asocian muchas moléculas del colorante. Entonces el colorante, cuando está en forma individual, disociada, tiene un color, pero cuando está tiñendo algo en forma agrupada, ese color cambia. Y esa es la metacromacia que hemos visto en la primera clase. Esos gránulos específicos tienen heparina, como les decía, tienen histamina, tienen factores quimiotácticos, o sea, factores que van a atraer a neutrófilos y a eosinófilos. Y tienen también leucotrienos, que son mediadores de inflamación. Bien, entonces, como les decía, son fáciles de distinguir por esta cuestión, de que todos los gránulos están cubiertos en el citoplasma. Al migrar los basófilos al tejido conectivo, se cree que la función un poco es suplementar o ayudar a la acción de los mastocitos. ¿Se acuerdan de las células cebadas? Esos mastocitos también tienen, ¿se acuerda? Heparina. Entonces, bueno, si bien tienen muchas cosas que son parecidas o compartidas entre los basófilos y los mastocitos, sí es importante reconocer que derivan de células progenitoras diferentes, ¿sí? A no confundirse. A pesar de que hay características que comparten estos dos grupos de células, derivan de células progenitoras diferentes. Vamos a otro grupo que es muy importante, que es el de los monocitos. El núcleo de los monocitos, bueno, son los más grandes, miden entre 15 y 20 micras,
El núcleo de los ovocitos tiene forma de herradura o de riñón, ¿sí? Y al tener la cromatina menos densa, es más claro que el núcleo de los linfocitos. Eso permite distinguirlos, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros veíamos los linfocitos y veíamos los monocitos y como no tienen, o sea, son muy parecidos, ¿sí? Pero los monocitos tienen un núcleo que es más claro. Tienen, acuérdense, gránulos solo azurófilos, ¿sí? Porque estos están dentro de los agranulocitos, eso es muy importante. Tienen gránulos que son azurófilos, son muy finos y son tan chiquitos que muchos de ellos están por debajo del poder de resolución del microscopio óptico. Si bien no se los puede ver como gránulos, al ocupar todo el citoplasma le pueden conferir un color más bien grisáceo, ¿sí? Un color, le dan otra tonalidad, entonces eso también permite de alguna manera distinguirlos. Se movilizan desde la médula ósea hacia los demás tejidos, en donde se van a diferenciar en los demás fagocitos del sistema fagocítico mononuclear, como son los osteoclastos, los macrófagos. ¿Se acuerdan? Hemos visto ya esa clasificación, las células de Kupffer. Bien, y les decía que se los asocia como se les dice mononuclear porque son las otras células que son fagocíticas, al igual que el neutrófilo, pero a diferencia del neutrófilo que tiene un núcleo bilobulado y que puede parecer a simple vista que son varios núcleos, este tiene un solo núcleo, ¿sí? Tiene un núcleo unilobulado. Entonces por eso se lo llama también mononuclear, ¿sí? Pero las dos células tienen un solo núcleo, lo que pasa es que la forma cambia y da a entender al microscopio óptico que pueden estar formados por más de un núcleo. En este caso los monocitos se diferencian también de los neutrófilos, por ejemplo, en que su núcleo no es lobulado, entonces se les dice mononuclear. Acá tienen el esquema, donde tienen los gránulos que son muy pequeñitos y están distribuidos en todo el citoplasma, el núcleo, que es uno solo, y acá tenemos ya una imagen teñido con hematoxina y con la tinción de Maegrum-Langienza, en donde vamos a ver el núcleo, el citoplasma que les decía, bueno, acá se ve un color celeste o azuláceo, ¿sí? Pero es muy diferente al del linfocito, en donde el núcleo incluso es circular y ocupa más la célula, más citoplasma. Solo circulan en sangre más o menos 3 días, algunos hablan de 1, algunos investigadores hablan de 1, otros de 2 y otros de 3 días, o sea, como máximo 3 días aproximadamente, y salen a los tejidos, y ahí es donde colonizan y toman distintos nombres. Constituyen del 3 al 8% de la población de los leucocitos. Bien, eso es importante tenerlo claro. El otro grupo de células que son agranulocitos son los linfocitos. Bien, los linfocitos les decía que son las células que están vinculadas principalmente al sistema inmune. Son los más abundantes dentro de los agranulocitos, ¿sí? Constituyen el 30%. El tamaño es muy variado. Pueden reconocerse poblaciones pequeñas, medianas y grandes. Los linfocitos grandes generalmente están asociados con linfocitos que han sido activados, presentan en su superficie receptores que reconocen antígenos específicos, o son linfocitos de natural killer, o sea, células destructoras naturales. Bien, en circulación casi todos son pequeños y medianos, pero abundan más los pequeños. O sea que el tamaño, si uno tiene que hablar de los linfocitos en general, por la mayoría tienen un tamaño pequeño de 6 micras. Bien, a diferencia de otras células, estos linfocitos tienen la capacidad de volver a la sangre. O sea, salen de la sangre, van a los tejidos y pueden retornar a la sangre. Eso es muy importante porque recirculan de manera continua, ¿sí? Se encargan, como les decía, de la defensa inmunitaria de dos maneras. Por la formación de inmunoglobulinas, que hemos visto, ¿sí? La IgG, la IgG, las distintas inmunoglobulinas que están asociadas al sistema inmune, y también de la respuesta celular, o sea, no por anticuerpos, sino citotóxica, a través de moléculas que matan a la célula extraña. Bien, morfológicamente son todos iguales los linfocitos, pero nosotros podemos distinguirlos sobre todo a nivel de marcadores de superficie, ¿sí? Van a ver que lo que les da las características a nivel poblacional y que permiten diferenciarlo en poblaciones
son los marcadores estos que están en la superficie, los CD o los grupos los clústeres de diferenciación. Lo van a ver con detalle después en inmunología. Pero lo importante de esto es que los linfocitos a simple vista son todos parecidos, pero nosotros si entramos a un nivel un poco más molecular, podemos distinguirlos en tres poblaciones: linfocitos T, linfocitos B y los natural killer, que tienen funciones de defensa pero con mecanismos diferentes. Otro grupo ya no son células, sino que son fragmentos de células que derivan de células gigantes poliploides de la médula ósea, son los trombocitos o plaquetas. ¿Sí? Lo están viendo acá. Generalmente en los extendidos de sangre se ven así, ¿sí? Se ven como agrupadas. Son corpúsculos anucleares porque son fragmentos de células y tienen forma de disco, ¿sí? Son redonditas. Miren esta microfotografía con 40.000 de aumento y esta al microscopio óptico, donde se ven como aglutinadas las plaquetas. Generalmente se las ve así. Esta es una y estas son varias. ¿Qué podemos distinguir? Bueno, miren, de 2 a 4 micras, son muy chiquitas. Ustedes lo están viendo en comparación con un glóbulo rojo que tiene 8 micras más o menos. Lo están viendo acá que son más pequeñas. Derivan, como les decía, de esos megacariocitos, que son esas células grandes de la médula. Participan en la coagulación de la sangre, eso es muy importante, y en la reparación de los vasos sanguíneos. Y hay más o menos de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico de sangre. Si ustedes se fijan en esta imagen, van a poder distinguir como dos zonas, ¿sí? O dos partes bien reconocibles. Una que se llama granulómero y otra hialómero. La zona del granulómero es la zona central y que está más intensamente teñida y se tiñe justamente de púrpura o azul. Y el hialómero es la zona que está alrededor y un poquito más clara. Está alrededor del granulómero y es un poquito más clara. Y es clara justamente porque no tiene gránulos. Bien. Acá tienen, por ejemplo, las plaquetas, ¿sí? Acá tenemos la fibrina, estas proteínas fibrilares que están acá como una malla, y los glóbulos rojos. Esta es la formación de un coágulo, porque en la formación del coágulo también participan las plaquetas. Vamos a entrar en un tema que es muy importante y tiene que ver con la generación del tejido sanguíneo, las células sanguíneas, la hematopoiesis. Es la formación de las células sanguíneas y tiene lugar en los tejidos y órganos que se conocen como órganos o tejidos hematopoyéticos. Las primeras células, para que ustedes se den una idea de la importancia que tienen el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, en el embrión las primeras células surgen a partir del día 19 de gestación, o sea, muy tempranamente. ¿De dónde surgen? Surgen justamente del saco vitelino, de las células que son mesenquimales del saco vitelino. Bien, después si ustedes se fijan a lo largo del periodo fetal, a medida que avanza el desarrollo embrionario, hay otros órganos, ya el saco vitelino pierde importancia, ¿sí? Y adquiere importancia en la síntesis de células sanguíneas el hígado principalmente y el vaso, pero principalmente el hígado, ¿sí? Y luego empieza a adquirir importancia la médula ósea. Y si ustedes se fijan, si bien antes del nacimiento la capacidad hematopoyética del hígado prácticamente ha desaparecido, ha ido disminuyendo y ha desaparecido, pero sí es importante la producción de células sanguíneas por parte de la médula ósea. Si ustedes se fijan, también la médula ósea va cambiando de acuerdo a la edad, con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, solamente la médula ósea que produce células sanguíneas está relacionado más bien con el esqueleto axial y no con el apendicular. Ven que la médula ósea, o sea, la médula que está en los huesos, como la tibia o el fémur, a medida que pasan los años después del nacimiento, esa médula empieza a perder funcionalidad o función hematopoyética y se empieza, esa médula ósea roja, que tiene función hematopoyética, empieza como a ser reemplazada por una médula amarilla, que es más bien un tejido adiposo. ¿Bien? No así las vértebras, el esternón, las costillas, la médula ósea de esos huesos son muy importantes en la producción de médula de sangre, ¿sí? De hecho, ustedes habrán escuchado que para tomar muestras de médula ósea se suele recurrir a alguno de estos huesos. ¿Bien? Entonces, es muy importante porque la médula ósea se encuentra íntegramente dentro de los huesos, tanto en la cavidad medular de los huesos largos como en los espacios que hay entre las trabéculas del hueso esponjoso, ¿sí? O sea, aquí como en las trabéculas del hueso esponjoso. La médula ósea
está compuesta por vasos sanguíneos, ¿sí? Por estructuras vasculares especializadas que se conocen con el nombre de sinusoides, y además tienen una malla o red esponjosa de células hemopoyéticas, ¿sí? O sea, de las células que van a dar lugar a las células de la sangre, ¿sí? En los cortes, estas células parecen formar como cordones o como cuñas, ya lo vamos a ver más adelante. Pero si ustedes se fijan, este es un corte de una médula ósea. Como les decía, la médula ósea puede ser roja o puede ser amarilla. En los neonatos y hasta los 5 o 6 años, todas las médulas óseas son rojas. Eso lo veíamos hace rato en el cuadrito. A medida que pasa el tiempo, esa médula ósea pasa a ser reemplazada por médula amarilla, les decía, sobre todo en los extremos de los huesos largos, ¿sí? En los adultos solamente queda, como les mencioné antes, médula roja en los huesos del esqueleto axial principalmente. Bueno, al igual que todo tejido conectivo, la médula ósea tiene células, matriz y tiene vasos sanguíneos. Bien, los vasos en particular forman el compartimiento que se conoce como compartimiento vascular y que está formado principalmente por lo que ven acá, que son los sinusoides, ¿sí? Todas estas estructuras están formadas por el compartimiento vascular de la médula. Esto es un esquema de un corte de médula. Tenemos el hueso y tenemos justamente la médula ósea, en donde vamos a tener una arteria longitudinal central y vamos a tener, por supuesto, todos esos capilares sinusoides que están acá, que se dirigen hacia la periferia. Además de ese compartimento vascular, vamos a tener un compartimiento hematopoyético, que está formado principalmente por células hematopoyéticas que se disponen en forma de cordones o de cuñas irregulares, ¿sí? En la médula roja el compartimento hematopoyético está ocupado casi completamente por células hematopoyéticas, que están incluidas en un tejido conectivo reticular muy delicado y también no muy abundante, que se conoce como estroma de la médula ósea. Bien, vamos a ver un poquito más de detalle. Acá tenemos los adipocitos. Como tejido conectivo puede tener, de hecho tiene células adipocitos individuales. Tenemos esos cordones que les decía del compartimiento hematopoyético, formado por células que van a dar lugar a las distintas líneas celulares. Después vamos a ver que tenemos el sinusoide, en donde tiene su célula endotelial, como todo capilar. Bien, pero acuérdense que el sinusoide es un capilar abierto, lo vamos a ver en el sistema circulatorio, pero es como una canaleta, es un capilar abierto, donde presentan tanto una membrana basal como una membrana plasmática, una pared discontinua. Entonces es como una canaleta irregular. Y a su vez, otras células que son importantes son las células adventicias. Bien, entonces, estas células adventicias están de alguna manera formando ese estroma, ¿sí?, de la médula ósea. Son las que van a formar las fibras reticulares y van a dar como el sostén a esta estructura. Algo que me parece interesante que ustedes presten atención, acá tenemos por ejemplo un megacariocito, que está muy cerca de un sinusoide, o sea de un capilar. ¿Por qué? Porque justamente se tiene que fragmentar y esos fragmentos tienen que pasar a la sangre para que dé lugar a las plaquetas. Bien, otra cosa importante, generalmente en los eritrocitos cuando se forman lo hacen en lo que se conocen como islotes eritroblásticos, ¿sí? Los islotes eritroblásticos se ubican cerca del capilar. ¿Por qué? Porque los eritrocitos no son móviles, entonces tienen que pasar al capilar no tienen movimiento propio, entonces tienen que pasar por presión. Y además se forman en islotes porque justamente ahí esos eritrocitos que son defectuosos o que no pueden pasar al capilar y se rompen, son digeridos por macrófagos que están cerca de esos islotes. Entonces van a ver asociado siempre a un islote algún macrófago que va a permitir hacer una limpieza de esos eritrocitos que no son sanos, no son saludables, y se los elimina. Si ustedes se fijan, esos eritrocitos también están, como les decía, cerca del capilar. Todas las otras células del sistema de leucocitos están como más alejadas del capilar. ¿Por qué? Porque se empiezan a dividir las células madre y empiezan a dar las distintas líneas, y en el trayecto que hacen hacia el capilar es como que tienen tiempo de diferenciarse, ¿sí? No es importante que estén pegados a un capilar porque ellos tienen que diferenciarse, tienen que madurar. Entonces, esa es una distribución muy particular. ¿Qué
¿Qué más decirle de esta estructura? Me parece que está todo ya comentado. Ahora vamos a explicarle lo que es la teoría monofilética de hematopoiesis. Antes se pensaba que cada célula, o sea, un neutrófilo, un eosinófilo, un basófilo, un linfocito B, un monocito, todas derivaban de una célula madre distinta. Entonces era como una teoría polifilética. Poli es mucho y filética sería como de origen. Todas tenían orígenes distintos. Con el tiempo se ha visto que en realidad lo correcto es hablar de una teoría monofilética. Es decir, que todas las células sanguíneas derivan de una sola célula madre que está en la médula ósea roja, y es una célula madre pluripotente. Esta célula madre pluripotente se va a dividir como en dos líneas, en dos poblaciones celulares o en dos linajes celulares distintos. Las células mieloides, ¿sí?, y las células linfoides. Bien, las células mieloides van a dar lugar a todo lo que es glóbulo rojo, ¿sí?, lo que son justamente los megacariocitos, los granulocitos y los monocitos. Y las células linfoides, que son estas, o sea, estas son las mieloides, van a dar lugar a estas tres poblaciones, ¿sí? Y las células linfoides van a dar lugar a estas poblaciones, a los linfocitos B, a los linfocitos T y a las natural killer. Bien, eso es muy importante y esa sería la teoría monofilética de la hematopoiesis. Es decir, derivan de una célula pluripotente hematopoietica que está en la médula roja, médula ósea roja, se empieza a diferenciar, ¿sí? Dan dos linajes distintos, un mieloide y un linfoide. El mieloide va a dar lugar al glóbulo rojo, va a dar lugar al megacariocito, que en definitiva va a producir las plaquetas, y la otra población, el otro grupo de células va a dar lugar a los eosinófilos, a los basófilos, a los neutrófilos y a los monocitos. Bien, entonces, y de la otra población que deriva de la célula madre ancestral, que es la línea linfoide, van a surgir todos los linfocitos, los B, los T y los natural killer. Bueno, hasta aquí hemos llegado con sangre. Recuerden que las teorías siempre son como guías para que ustedes vayan al libro y hagan sus propios resúmenes. No se queden solo con lo que yo les puedo contar en las teorías. El tejido sanguíneo es un tejido muy complejo, es muy importante y sería interesante que ustedes puedan hacer sus propios resúmenes y sobre todo que trabajen con cuadros y con esquemas. Bien, en los prácticos, en los preparados que los profes les muestren, seguramente van a poder reforzar estos conceptos teóricos y van a poder ver las células como se ven en los preparados histológicos. Así que bueno, nos encontramos en la próxima clase. Que estén bien.